Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta, titular de este programa. Ya estamos en Análisis Feminista. Les doy la bienvenida a esta emisión de hoy que hemos preparado para compartirles de dos temas muy importantes, muy interesantes y actuales en nuestro país. Uno tiene que ver con los niveles de pobreza en México y más tarde estaremos hablando también sobre el abuso sexual infantil, dos temas que tendrían que pues tener la atención nacional y veremos cómo está tanto el diagnóstico como las propuestas para avanzar en ellos dos. Les comparto también que este programa, Análisis Feminista, se está transmitiendo también en Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio en el estado de Michoacán de Ocampo, y también podrán escucharnos en Radio Joco 106.9 de FM en Jocotitlán, Estado de México. Un saludo a las audiencias de estas dos emisoras hermanas y por supuesto a toda nuestra audiencia de CIMAC Radio y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en CIMAC Noticias. Les invitamos a comentarnos sobre los temas que estaremos abordando, si tienen alguna pregunta a nuestras invitadas y por supuesto, ¿qué les parece? ¿Qué tema les gustaría abordar en este análisis feminista? Y bueno, comencemos porque se acaba de presentar el estudio La medición de pobreza multidimensional 2024 y para hablar sobre esto nos acompaña Axel Eduardo González. Él es coordinador de datos en México. ¿Cómo vamos? Hola Axel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en este estudio del que estaremos conversando en esta mañana, Medición de Pobreza Multidimensional 2024, hay varios datos que llaman la atención. Uno de ellos es, y quizá el más relevante, es que tenemos una pobreza histórica más baja. En 2024, el 29.6% de la población estaba en pobreza frente al 36.3% de 2022 y 43.9% de 2020. Es decir, hay una reducción de la pobreza. Sin embargo, también se aprecian como algunos pues enfoques que tendríamos que estar revisando, por ejemplo, carencias sociales, seguridad social, quizá alimentación, trabajo del hogar no remunerado. Pero cuéntanos, Axel, ¿de qué estamos hablando? ¿Es cierto que se redujo la pobreza en nuestro país? Claro, con gusto. Sí, pues mira, creo que vale la pena iniciar justamente de qué hablamos cuando estamos mencionando esta medición de pobreza. Esta medición en concreto tiene un nombre que es pobreza multidimensional. Y esto lo que se refiere es que toma en cuenta tanto la parte de ingreso de los hogares, pero también las carencias sociales que tienen las personas. Estas carencias sociales son seis y buscan, digamos, identificar los derechos sociales que tenemos como personas. Por un lado está la carencia por acceso a los servicios de salud, rezago educativo, dos relacionados a vivienda, uno a espacios del hogar y uno a los servicios propios del hogar. Después está la carencia por acceso a la seguridad social y finalmente una relacionada a los nutrientes que tenemos al tener nuestros alimentos. Entonces se toma en cuenta que para una persona esté en pobreza, tiene que tener dos condiciones. La primera es que su ingreso se encuentre por debajo de la línea de pobreza por ingresos, que esta línea es equivalente al valor de la canasta alimentaria más la no alimentaria. Es decir, nuestros alimentos, así como otros bienes y servicios básicos relacionados, por ejemplo, a salud, educación, transporte, productos de cuidado personal, etcétera. Y digamos, la otra parte que configura que una persona se encuentre en pobreza multidimensional es que tenga al menos una de las seis carencias sociales. Con eso, entonces, vemos los resultados que bien mencionabas. Vemos que en 2024 observamos el porcentaje de la población más bajo en esta situación, en situación de pobreza multidimensional, que es el 29.6%. Esta serie de medición inicia desde el 2016 porque la fuente de ingresos desde la que se construye es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que tuvo un cambio en su metodología en dicho año, en 2016. Entonces, a partir de ahí es que es comparable esta medición que se hace, así como otros resultados que se pueden desprender desde esta encuesta.
Y entonces tenemos, como bien mencionabas, esta reducción. Este porcentaje equivale de 29,6%, dado que somos un país muy grande en términos poblacionales, a 38,5 millones de personas en esta situación. Es todavía un número muy alto. Estamos hablando cerca de 40 millones de personas que están en esta situación. Y digamos lo que observamos en otros rubros es, por ejemplo, que por esta doble configuración que se hace en la medición, mientras tenemos esta reducción en la medición general, también vemos, por ejemplo, un incremento en el tiempo, en el porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales. Esto es aquellas personas que sí tienen un ingreso suficiente, un ingreso superior a la línea de pobreza con ingresos, pero están teniendo alguna de las 6 carencias sociales que platicábamos. Y esto está principalmente conducido porque vemos un incremento muy concreto, muy importante en una de las 6 carencias, que es la carencia por acceso a los servicios de salud. A la par, digamos que tenemos esta reducción en la medición general de pobreza. Lo que vemos es que en el caso específico de la carencia por acceso a los servicios de salud, mientras que en 2016-2018 se encontraba alrededor del 15-16% de la población con esta carencia, ahora en 2024 es el 34,2%. Esto quiere decir que poco más de un tercio, una de cada 3 personas de nuestro país tiene justamente esta carencia de acceso a los servicios de salud, y eso es lo que está llevando a tener este resultado de que se incremente el porcentaje de la población con al menos una carencia social. Entonces, en términos generales, me parece que ese es como lo que nos dice esta medición sobre pobreza multidimensional en nuestro país. Axel, es necesario también revisar estos datos a la luz de las desigualdades de género. Ujú. No es lo mismo la pobreza que viven los hombres a la pobreza que viven las mujeres, tiene también como ciertas características, ¿no? Entonces, en esta brecha de género hay dos datos que a mí me llamaron mucho la atención del estudio, que es que el 30,1% de las mujeres viven en pobreza frente al 28,9% de los hombres. En pobreza extrema, 5,5% de mujeres y apenas 5,2% de hombres. No es tanta la diferencia, pero hay un margen ahí importante. Y la otra parte tiene que ver también con el trabajo de cuidado no remunerado. Venimos de una conferencia regional en el que el tema central fue la sociedad del cuidado, y lo que tenemos es que las mujeres dedican más tiempo al trabajo de cuidados, es decir, cuando se dedica 4 horas o más a este trabajo no remunerado al día, la brecha de pobreza también se amplía, 36,2% de las mujeres frente al 25,3% de los hombres. Esto implica que 2,4 millones de mujeres tienen una alta carga de cuidados y viven en pobreza frente al 0,3%, 3% millones de hombres en esta misma situación. Entonces, ¿cómo podemos entender la pobreza también en haciendo este análisis de género? ¿Qué está pasando con las mujeres, con las jóvenes en nuestro país, Axel? Sí, pues justo también es otro de los puntos importantes a destacar en esta nueva medición, es que a pesar que hay avances en términos generales, hay persistencia, digamos, de las desigualdades estructurales, por ejemplo, la parte de las desigualdades regionales y, como bien mencionabas, la parte de las desigualdades de género, es decir, que las mujeres a lo largo del tiempo de la medición se encuentran en mayor proporción en pobreza, tanto pobreza general como la parte específica de pobreza extrema, que el caso de los hombres. Digamos, en esta última medición, nosotros lo que quisimos hacer es justamente entender un poco más cómo se amplía esa brecha cuando entendemos, digamos, las cargas específicas que tienen en términos de trabajo no remunerado, tanto hombres como mujeres. Como bien mencionabas, el caso específico de las mujeres, observamos una asignación desigual, histórica, estructural de este tipo de labores no remuneradas. Y eso tiene justamente consecuencias en el nivel de ingresos que tienen las mujeres. Nosotros, a la par de esta medición, nosotros hacemos un seguimiento puntual a otra encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde puedes entender el ingreso laboral de las personas, pero también justamente el tiempo que dedican a trabajo no remunerado. Y desde esa encuesta lo que encontramos es que, por ejemplo, mientras que los hombres dedican a la semana alrededor
de 17, 18 horas a labores no remuneradas, dependiendo ahí el periodo en el que nos los fijemos. Para el caso de las mujeres, prácticamente son 40 horas, que es justamente una jornada laboral completa. Entonces, destinar una jornada laboral completa a este tipo de labores, pues ya, digamos, merma casi en su totalidad la posibilidad de que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, que es justamente uno de los problemas estructurales que nosotros siempre pautamos al momento de realizar este tipo de estudios. Uno es la alta y prevalente informalidad laboral, que es más severa justamente para las mujeres, y también que otro de los problemas más importantes es justamente la baja participación laboral de las mujeres. Mientras 7 de cada 10 hombres participan en el mercado laboral, para el caso de las mujeres son 4 de cada 10. Es una participación laboral muy baja cuando comparas nuestra economía, nuestra sociedad con economías similares o incluso con economías también de la región, en el continente americano. Somos uno de los países con la participación laboral femenina más baja. Y eso justamente pues tiene como resultado esto que observamos en la parte específica de pobreza, donde digamos la brecha que digamos que explica justamente este mayor porcentaje de mujeres respecto a hombres es justamente la parte específica de un menor nivel de ingresos que está asociado precisamente a esta menor posibilidad que tienen las mujeres de participar en el mercado laboral, precisamente por la sobrerepresentación que tienen en el trabajo no remunerado, que es el trabajo del hogar y de cuidados. Y justamente esto último que platicabas revela muchos del tema, justamente que cuando lo vemos en términos poblacionales, tenemos 2.4 millones de mujeres que realizan labores de cuidado, digamos, más de 4 horas al día, prácticamente que dedican la totalidad de su día a este tipo de labores, en 2.4 millones de mujeres en esta situación, mientras que para el caso de los hombres solo son 300.000 hombres en esta situación. Esto lo que nos dice es que es un tipo de trabajo que está siendo realizado casi exclusivamente por las mujeres y eso tiene como consecuencia pues los resultados que estamos viendo. Hay dos componentes ahí muy importantes que tiene que ver con la permanencia de estereotipos de género y que asignan históricamente este trabajo de cuidados a las mujeres, que es necesario hablar de redistribución, de reconocimiento, de condiciones, incluso para el acceso a la seguridad social. Por otro lado, como tú lo decías, pues esto que va frenando la participación de las mujeres en el mercado laboral, eso remunerado, ¿verdad? Competitivo, etcétera. Sin embargo, también hay otro tema que tenemos que hablar de él, ¿verdad? La pobreza, sacar a la pobreza, sacar a México de la pobreza es una prioridad de este gobierno, de la 4T, que comenzó desde el sexenio pasado, que continuamos en el segundo piso, y ¿cuál es el papel de los programas sociales, ¿no? De las becas, todas las familias que están recibiendo becas, ¿qué tanto han aportado estos programas sociales a la reducción de la pobreza, pero sobre todo qué tan sostenibles son? ¿Qué podrías decirme al respecto, Axel? Sí, justo cada que se hace la medición de pobreza multidimensional, ahora que la hace el INEGI y antes que la hacía Coneval, se hace un ejercicio para entender cuál es la incidencia de los programas sociales en la reducción de pobreza. En esta edición que se publicó, lo que publicaba el INEGI es que, digamos, en ausencia de los programas sociales actuales, el porcentaje de la población en pobreza sería como 3 puntos porcentuales por encima de los observados. En lugar de ser 29% de la población, sería alrededor del 32%. Y estos ejercicios siempre se han realizado y es lo mismo que, digamos, es una magnitud similar a lo que se observaba en 2022, 2020, 2016, 18. Es decir, los programas sociales siempre han tenido una incidencia digamos, en el porcentaje de la población que observamos que está en situación de pobreza, porque pues son transferencias justamente monetarias que buscan justamente complementar el ingreso de los hogares. Entonces, digamos, ese es un resultado general que se ha observado a lo largo del tiempo, incluso con, digamos, con estrategias de programas sociales muy distintos, por ejemplo, los que estaban en 2016, 2018 a los que iniciaron justamente en 2020 y que permanecen en 2022, 2024 y ahora continuarán.
Lo que hemos encontrado a partir del análisis justamente de esta encuesta, más allá de la medición de pobreza multidimensional, es que en el tiempo ha aumentado el alcance de los programas sociales, es decir, el porcentaje de la población que recibe al menos un programa social. Sin embargo, entre las distintas políticas implementadas, es decir, 2016-18 y luego a partir de 2020, sí encontramos una diferencia muy clara en, digamos, en el alcance específico en los distintos niveles de hogares. Digamos, el programa más robusto a partir de 2020, tanto en términos de alcance como presupuestario, es la pensión para adultos mayores. Y este, al ser un programa universal, tiene una distribución más uniforme a lo largo de los hogares, independientemente de su nivel de ingreso, porque para ser receptor de este programa solo tienes que tener, digamos, la edad establecida, 65 años, independientemente de tu nivel de ingreso. A diferencia, por ejemplo, de programas en el pasado, como era el caso de Prospera Oportunidades, que sí había una cuestión de focalización hacia los hogares de menores ingresos. Entonces, eso es justo en esa transición, justo lo que se ve es que como presupuestalmente es el programa más robusto, se ve una distribución más uniforme de los programas y los programas que tienen un sentido más focalizado, como por ejemplo las becas Benito Juárez, en términos presupuestales de alcance, están teniendo, digamos, menor alcance, por ejemplo, a lo que tenían programas en el pasado, como el caso de Prospera Oportunidades. Es decir, con esta nueva estructura de programas sociales, el alcance es menor, en específico en los hogares de menores ingresos, que lo que se observaba, por ejemplo, con las políticas o programas que se tenían en 2016-2018. Y me parece que ahí justo es uno de los puntos específicos en términos de evaluación de políticas, donde se puede hacer, digamos, ajustes precisamente para recuperar el alcance que se tenía en este tipo de hogares. Entonces, esta universalidad de programas sociales, de las becas, de todos estos apoyos que no se centran en los hogares con menos recursos, podríamos decir que habría que hacer ahí algún ajuste, ¿cierto? Para lograr que impacten más en la reducción de la pobreza. Por acá nos está, bueno, saludar a quienes están siguiendo en línea esta transmisión, a Tiacar, a Martín Mendietas, a Cheli Loa, a Liz BC, a todas las personas que la están siguiendo. Y tenemos un comentario de Lick Montserrat Rosario, dice que qué información tan importante. Saludos a Lick Axel. ¿Dónde podré encontrar esta estadística o la información sobre estas 6 carencias? ¿Dónde podremos encontrarlo, Axel? Claro, con gusto. Mira, digamos, la fuente es desde el INEGI, entonces en Google podemos escribir pobreza INEGI y nos va a mandar a su portal específico donde está la medición de pobreza multidimensional. Ahí es el origen de todo esto que estamos platicando, pero también desde México, como vamos, nosotros siempre tratamos de hacer, digamos, un procesamiento y presentación de la información un poco, digamos, más amigable para todas las personas, porque a veces justo en los, en los organismos de estadística, etcétera, pues la información está mucho más concentrada, específica, y entonces lo que nosotros buscamos es tratar de comunicar de forma mucho más amplia. Entonces, en nuestra página en México, ¿cómo vamos? Tenemos un micrositio dedicado y una serie de publicaciones específicas relacionadas al tema. Entonces, ahí también podrán encontrar de forma complementaria las propias estadísticas publicadas por el INEGI, una publicación que es justo desde donde, digamos, la base de lo que hemos platicado hoy y donde hacemos justamente desagregaciones a nivel estatal, esto que platicamos de las desigualdades entre hombres y mujeres y otros rubros que también consideramos importantes de puntualizar. Muchísimas gracias, Axel. Vamos a continuar hablando sobre este estudio, pero por ahora, pues vamos a un corte. Les sugerimos que nos comenten en redes sociales con hashtag CIMAC Radio y hashtag Periodismo Feminista. Regresamos en un momento. La medición de la pobreza en México, 2024. El estudio Medición de Pobreza en 2024 fue presentado el 13 de agosto de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el organismo oficial de estadísticas de México. Esta entidad asumió en 2025 nuevas funciones para medir la pobreza y elaboró el análisis con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y la metodología del Coneval.
El propósito del informe es evaluar el nivel de pobreza multidimensional en el país, identificando carencias sociales y la situación económica de los hogares para orientar políticas públicas. Además, resume sus hallazgos en un documento difundido por la organización México, ¿Cómo vamos?, parte del Consorcio por la Medición y la Evidencia, cuya finalidad es apoyar el debate público con datos confiables. Referente al tema, la pobreza en México alcanzó en 2024 al 29.6% de la población, la porción más baja registrada en la serie 2016-2024. Esto representa una caída histórica en 2018. El porcentaje era de 43.2% y en 2020 de 43.9%. Paralelamente, la pobreza extrema disminuyó hasta el 5.3% de los mexicanos, también el mínimo en la serie histórica. El documento destaca que estos indicadores reflejan avances generales en los ingresos de los hogares y una reducción de las carencias sociales en los últimos años. Es importante mencionar que aborda otros temas relevantes. Señala, por ejemplo, que el número de personas en situación de pobreza pasó de 51.9 millones en 2018 a 38.5 millones en 2024. Al mismo tiempo, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales creció de 29.4% en 2022 a 32.2% en 2024. Un hallazgo sobresaliente es el deterioro en el acceso a los servicios de salud. Hoy el 34.2% de la población, que es cerca de 44.5 millones de personas, carece de seguridad social, comparado con 15.6% en 2016. Además, se mencionan brechas de género, con 30.1% de las mujeres en pobreza contra 28.9% de los hombres, y diferencias geográficas. Los estados con más baja pobreza son Baja California Sur y Nuevo León, mientras Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran los niveles más altos. En conclusión, el estudio confirma que la pobreza en México sigue en descenso histórico, pero enfatiza retos persistentes. Se resalta la necesidad de priorizar la expansión de servicios de salud y reducir el rezago educativo para mantener el progreso social. En otras palabras, aunque los datos muestran mejoras en la dinámica económica, el análisis recomienda centrar políticas públicas en los sectores más rezagados para consolidar la reducción de la pobreza. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Seguimos en Análisis Feminista, gracias por acompañarnos. Les recuerdo el número en cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61, y por supuesto que nos sigan en redes sociales, que nos comenten, hashtag CIMAC Radio, hashtag Periodismo Feminista, y agradecemos a las radios hermanas, a las emisoras hermanas que se suman a la transmisión de este y de todos los programas, de todos los episodios de Análisis Feminista. Por favor, sigan toda nuestra programación en internet, y por supuesto todas las transmisiones y retransmisiones, y que puedan consultar también en Spotify nuestros capítulos. Pues estamos conversando con Axel Eduardo González Gómez, coordinador de datos en México, de cómo en México, ¿cómo vamos? Y estamos hablando sobre la medición de pobreza multidimensional 2024, porque arroja varios datos muy importantes, y me gustaría, Axel, que en este segundo bloque podamos profundizar en, pues sí, en poblaciones específicas, porque, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? La pobreza que se vive en ciertas ciudades como la que se vive en las zonas rurales, quizá, ¿no? Tengo acá un dato que publicó La Jornada recientemente, y nos dice, están en pobreza dos de cada tres hablantes de lenguas indígenas. Entonces ahí hay todo un análisis que hacer. En México, 2.9 millones de mujeres pertenecientes a una comunidad indígena estuvieron en 2024 en condiciones de pobreza multidimensional.
medida que considera la observación de diversos factores presentes en los hogares, desde el nivel de vida básico hasta el acceso a la escolaridad, agua limpia, atención a la salud, entre muchos otros. 67.4% de estas mujeres viven en pobreza, en contraste con 65.2% en esta condición. Entonces vemos ya dos capas, ¿cierto? De no solo la pobreza en general, sino hablar de la pobreza en las mujeres, que ya vimos que se agudiza, pero ahora con esta capa de vulnerabilidad que es de pertenecer a a un grupo indígena, a una población indígena. ¿Qué atraviesan además estas personas, estas mujeres indígenas, Axel? Sí, pues justo el grupo de la población donde vemos, digamos, el resultado más crítico en términos poblacionales es las mujeres de habla indígena que están en situación de tanto pobreza como por el caso específico de pobreza extrema. Por ejemplo, si hacemos rápido una comparación, digamos, entre las condiciones justamente que bien mencionabas que atraviesan a un grupo de la población y otro, por ejemplo, si comparamos a un hombre no hablante de lengua indígena en el ámbito urbano, por ejemplo, el solo 2.3% se encuentra en situación de pobreza extrema. Y digamos, si vamos contrastando con condiciones sociodemográficas, si ahora la persona que ponemos en cuestión es una mujer hablante de lengua indígena en el ámbito rural, que como también mencionabas, el porcentaje es justamente del 37%, es decir, prácticamente 4 de cada 10 mujeres con estas características se encuentran en situación de pobreza extrema. Aquí me gustaría añadir que hace rato no lo hicimos en la introducción, pobreza extrema, digamos, es el caso más crítico en este tipo de medición, porque lo que nos dice es que las personas no tienen los ingresos para adquirir los alimentos, es decir, ya no consideramos la parte no alimentaria, solo la parte específica de alimentos, es decir, que las personas no tienen los ingresos suficientes para alimentarse y además reúnen tres de las seis carencias sociales que platicamos. Entonces, por eso es que están en una situación de precariedad absoluta y justamente cuando vas analizando a profundidad ciertas características de la población, se encuentran estas brechas tan importantes. Analizar justamente también los grupos de la población, pues precisamente nos permite ir identificando la persistencia de las brechas en el tiempo, independientemente de la reducción general que hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, si nos vamos a términos, por ejemplo, de la condición de habla de lengua indígena, las personas que se declaran como hablantes de lengua indígena, el 66% se encuentra en situación de pobreza, es decir, 2 de cada 3 personas que hablan una lengua indígena se encuentran en pobreza, mientras que, por ejemplo, las personas no hablantes, las que señalamos no hablar alguna lengua indígena, solo es el 26% de las personas, es un porcentaje mucho menor. Ya hablábamos que cuando lo interactuamos con la parte específica de hombres y mujeres, esta brecha se hace mucho más amplia. También, por ejemplo, en la población afrodescendiente, las personas que se señalan como afrodescendientes es el 32% que está en situación de pobreza, mientras los que nos señalamos como no afrodescendientes es el 29.5%. Y me parece que uno, cuando vamos apuntando justamente a esta parte específica, el otro rubro que me faltaba comentar de las condiciones que fuimos platicando, la parte específica entre distinguir entre lo rural y urbano. En los contextos urbanos, el 25% de las personas se encuentran en situación de pobreza, es decir, una de cada 4 personas, mientras que en el ámbito rural es el 45.8%. Prácticamente la mitad, una de cada 2 personas, se encuentra en situación de pobreza en el ámbito rural. Entonces, justamente cuando se van conjuntando entre sí esas condiciones, en el ejemplo que poníamos de ser mujer, vivir habitar en el ámbito rural y tener y ser hablante de lengua indígena, por eso es que vemos ese porcentaje tan amplio de mujeres con esa serie de condiciones que se encuentran justamente en situación de pobreza y sobre todo la parte más crítica, la parte de pobreza extrema. Axel, también cuando hablamos de pobreza tenemos que hablar de distribución de la riqueza, ¿cierto? Y ahí encontramos como estos parecieran dos polos opuestos. Este mismo publicación que hace la jornada dice, viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años
Y en el sentido opuesto totalmente, el 1% más rico en México acapara un tercio del ingreso nacional. Es decir, nos está hablando no solamente de estas capas que nos van colocando en mayor vulnerabilidad, en mayor, pues sí, falta de ingreso, carencia de servicios, de acceso a servicios de salud, a educación y todo ello, sino además de cómo la distribución, pues pues eso, ¿no? Alarmante, tendría que alarmarnos. Dice además por acá, el 1% de la población más rica acapara el 35% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% con mayores carencias percibe apenas el 2%, mientras los hogares que se encuentran en el 10% con menores recursos tuvo un ingreso por miembro de la familia de 2.168 pesos, el 1% más rico capta hasta 958.777 pesos. Nos habla de estas graves, graves disparidades. En este sentido, a qué conclusiones llegan desde México, cómo vamos sobre esta distribución de la riqueza precisamente? Pues mira, justo digamos, el trasfondo de lo que vemos en el resultado específico de la medición de pobreza viene muy de la mano de la distribución del ingreso que vemos en el país, que es una distribución muy desigual. Si nos vamos a la parte concreta de lo que se puede ver de la desigualdad a partir de la misma encuesta que se hace la medición, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos y los hogares, se puede apreciar que en los años recientes ha habido una reducción en la desigualdad. Sin embargo, siempre es importante puntualizar que esta medición de desigualdad que se hace desde la ENIC es una medición acotada. ¿Por qué? Porque la encuesta en su diseño, digamos, no logra captar justamente a los hogares, a las personas de realmente mayores ingresos. Es decir, aquellas personas que tienen, digamos, grandes ingresos relacionados a rendimientos financieros, a los ingresos de capital financiero. Y esa parte justamente se tiene que hacer otra serie de ejercicios que se tienen que ajustar, digamos, la distribución de ingresos a algo que se llama las cuentas nacionales, precisamente para entender realmente la dimensión de la desigualdad en el país, y de ahí se obtienen justamente los resultados que he platicado. Me parece que los resultados que platicabas es alguno de los hallazgos que vienen desde los colegas de Oxfam. Si me equivoco, hay que nos corrijan, y justamente ellos hacen ese ejercicio para entender realmente la dimensión de la desigualdad en el país. Y sí, sí, sin duda son temas que están estrechamente relacionados, y digamos, para continuar en esta tendencia de reducción de la pobreza, tiene que venir sin lugar a dudas acompañados de una mejor redistribución de los ingresos en el país, es decir, que los hogares y las personas de menores ingresos tengan una mayor participación en el ingreso total de nuestra economía. Si no se hace, digamos, esto, pues siempre van a permanecer las brechas estructurales que hemos platicado hoy, es decir, puede venir una reducción, pero esa reducción no necesariamente no vendrá acompañada de una reducción en las brechas que hemos hablado aquí, que son persistentes en el tiempo. Así es, y precisamente en esto que colocas, si bien se reduce la pobreza, pero tenemos brechas estructurales y son brechas estructurales históricas, muchas de ellas estereotipadas con marca de género también, como lo hemos señalado. Tú ya hablabas de algo que podríamos hacer, ¿no? Es decir, cómo se redistribuyen, por ejemplo, programas sociales hacia los hogares con menores ingresos, ¿no? Que puedan ser más dirigidos, pero ¿hacia dónde tendría que ir? Una política nacional que se coloque de verdad en el centro, reducir estas brechas de desigualdad históricas. Vamos terminando una conferencia regional, decía yo, donde el tema central fue el sistema de cuidados. Todavía no sabemos cómo se va a implementar eso, ¿no? Cómo se van a sentar las bases para avanzar en el sistema nacional de cuidados, pero ¿hacia dónde tendríamos que dirigir la política pública en este sentido, Axel? Pues mira, justo o sea, los 6 derechos que se identifican en la medición tienen, digamos, la misma importancia, me parece, pero justo que creo que en términos de incidencia de política pública está por un lado lo que mencionabas de incrementar en términos presupuestarios
la disposición de recursos justamente a los programas que tienen un sentido más de focalización, porque ahorita presupuestalmente el programa más robusto es universal y entonces es necesario complementarlo justamente con estos programas más focalizados. Después está la parte específica donde vemos un deterioro muy importante a lo largo del tiempo, que es el acceso a los servicios de salud. La salud no puede estar condicionada al nivel de ingreso de los hogares, tiene que ser proveída desde servicios públicos de calidad y me parece que ahí es una de las deudas más, digamos, más pendientes que tenemos y que además en años recientes se ha intensificado. Y además de eso está justamente, como bien mencionabas, nosotros ya en la parte puntual del análisis de la medición señalamos que tiene que tener un grado de relevancia, digamos, similar justamente a la provisión de salud y educación, la provisión de servicios públicos de cuidado, es decir, el Sistema Nacional de Cuidados tiene que tener el mismo grado de relevancia en términos del derecho al cuidado y consecuentemente presupuestalmente para poder construir infraestructura pública, así como programas específicos precisamente para atender esta desigualdad relacionada al tiempo que dedicamos las personas, en este caso específico, a la enorme cantidad de tiempo que destinan las mujeres a este tipo de trabajo, que al ser no remunerado, pues precisamente nos lleva a tener los resultados que tenemos en la brecha, por ejemplo, de ingresos, en la brecha salarial y consecuentemente a que se encuentren persistentemente en mayor pobreza que lo que se observa para el caso de los hombres. Muchísimas gracias, Axel Eduardo González Gómez, coordinador de datos en México. ¿Cómo vamos? Ahí están las recomendaciones. Y nuevamente les invitamos a que vayan a ver esta medición de pobreza multidimensional 2024, que consulten también los datos de México, cómo vamos. Y finalmente, para cerrar este bloque, Axel, em, cuando nosotras leemos como audiencias este tipo de análisis tan especializados, de pronto podemos perdernos entre los datos, ¿cierto? Entre Ujú. los porcentajes, entre los incrementos, las reducciones. ¿Cuál sería para ti la idea central de esta medición de pobreza multidimensional? ¿Por qué la audiencia tendría que ir a revisar el documento? ¿En dónde está la centralidad de este tipo de mediciones? Claro, con gusto. Sí, me parece, creo que lo central es justamente entender digamos, cómo se configura la medición, que ya platicamos al principio. Viene una parte de ingresos, y luego viene también la parte de las carencias sociales, justamente ver los movimientos en el tiempo y también es muy importante, por ejemplo, que no habíamos comentado aquí que lo que explica justamente la reducción es un incremento generalizado en los hogares en el ingreso por trabajo. Es la fuente de ingresos que mayor ha tenido crecimiento en tiempos recientes. Eso también lo platicamos en nuestra publicación. Y aunado a eso, digamos, una vez que ya como que tenemos la imagen general de cómo está la situación y por qué ha cambiado en el tiempo, pues justamente ver los matices específicos de las brechas y desigualdades que persisten, la parte específica de las desigualdades regionales, es decir, la mayor carencia y pobreza que se observan en entidades del sur-sureste del país, caso concreto de Chiapas, donde 2 de cada 3 personas están en situación de pobreza, que luego viene Guerrero y Oaxaca, a diferencia de estados del norte del país o del centro, como el caso de Querétaro, Ciudad de México, donde el porcentaje es mucho menor. Aparte que hemos estado platicando sobre las brechas por género y así digamos como la parte específica a ciertos grupos de la población que hace digamos más apremiante el diseño específico de políticas públicas para atender estos rezagos históricos. Entonces me parece que eso es la forma en la que podemos buscar entender este tipo de mediciones. Más gracias, Axel, por acompañarnos en Análisis Feminista. Vayan a las redes sociales también de México, cómo vamos, y a leer las reflexiones que tienen que darnos expertos como Axel en este tema. Vamos a un corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Estas son las efemérides de la semana. El 18 de agosto de 1962 falleció Ermelinda Galindo, destacada maestra, revolucionaria, feminista y política mexicana, fundadora de la revista Mujer Moderna y una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, que apoyó significativamente la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad mexicana.
El 19 de agosto de 1944, nació en Brooklyn, Nueva York, Elizabeth Mayer, socióloga, política y feminista. Formó parte de Mujeres en Acción Solidaria. Realizó investigaciones clave como Las Madres de los Desaparecidos, un nuevo mito en América Latina en 2001, y Las Sandinistas en 1986. Recibió el Premio al Mérito Académico por parte del Colegio de Sonora en 2012. El 21 de agosto se conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Esta fecha se dedica a honrar la memoria de las personas que han sufrido las consecuencias del terrorismo, así como a reconocer la valentía y la fortaleza de las víctimas y sus familias. El 21 de agosto de 1842, falleció en la Ciudad de México Leona Vicario, destacada heroína de la independencia de México. Reconocida por su valiente apoyo a la causa independentista, no solo contribuyó financieramente, sino que también brindó asistencia vital a los líderes insurgentes y utilizó su influencia para promover la causa. El 23 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Tiene el objetivo de honrar la memoria de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos y reflexionar sobre el impacto perdurable de la esclavitud. También, el 23 de agosto, pero de 1953, entró en vigor en México el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo de 1951, que establece la igualdad de remuneración. Este convenio exige a los estados ratificantes promover y garantizar la igualdad de remuneración por el trabajo de igual valor, buscando eliminar la discriminación salarial basada en el género y asegurar que hombres y mujeres reciban el mismo pago por tareas equivalentes. Esto es Análisis Feminista, ya sabe, transmitiendo desde CIMAC Noticias, hashtag CIMAC Radio. Y en esta última parte de nuestro programa de hoy abordaremos un tema también muy delicado, pero tendría que también ponernos en alerta. Es precisamente el abuso sexual infantil. Y para ello nos acompaña Paulina Suárez del Real González, directora operativa de Unión Mujer. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sirenia? ¿Cómo estás? Un gusto estar por aquí con ustedes y sobre todo, pues aunque es un tema doloroso y triste, creo que sí es importante, como mencionabas, visibilizarlo. Es muy importante abordarlo porque además México ocupa uno de los primeros lugares en violencia sexual infantil dentro de la OCDE y además en programas anteriores hemos hablado de que decir abuso sexual, maltrato infantil en amplio también invisibiliza ciertas condiciones porque son las niñas las que están viviendo con mayor, pues sí, con mayor riesgo esta situación. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen, Paulina? Primero el diagnóstico y vamos a hablar precisamente de la jornada que van a tener. Sí, perfecto. Bueno, pues efectivamente, como tú bien mencionas, aunque tanto niños como niñas tienen este tipo de circunstancias, en México una de cada 4 niñas, y en su caso uno de cada 6 niños, han sufrido un tema de violencia sexual infantil. Y tristemente en el 85% de los casos es alguien cercano, que puede ser dentro del ámbito familiar, pero también tristemente y en especial en estas épocas lo que queremos visibilizar es que también se da en el ambiente escolar, ¿no? Justamente esta jornada de la que tú mencionas surge de varios casos que se han reportado, que incluso tuvieron que pasar por recursos legales, en los que se manifestaba pues varias circunstancias que se habían dado en ambientes escolares, en algunos casos aislados, pero tristemente, específicamente la Oficina de Defensoría de la Infancia identificó 27 casos en 12 estados distintos, en donde esta realidad se estaba dando de manera sistémica dentro de las mismas instituciones educativas, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que surge pues este llamado y este esfuerzo que estamos haciendo, porque definitivamente, como tú lo mencionas, es una realidad dura y difícil, porque aunque no hay datos específicos de violencia sexual infantil dentro de escuelas por datos oficiales, por así decirlo, las asociaciones civiles con las que colaboramos han podido recabar algunos datos, como por ejemplo que diariamente 27 niños, niñas o adolescentes ingresan a centros de salud por situaciones de violencia sexual, o por ejemplo también tenemos este caso que te mencionaba de las escuelas en donde están, pues bueno, se han dado estos casos en concreto, y también un dato alarmante es que 6 de cada 10 padres y madres de familia no saben cómo identificar o cómo poder abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, vemos toda una problemática general.
Este dato que tú nos das es muy importante. Yo tengo por acá que 98 carpetas de investigación tenemos cada día por este delito. Sí. 95% de los casos permanece oculto por un subregistro, es decir, madres y padres de familia no tienen herramientas para identificarlo y también pues niñas y niños no tienen tampoco muchas herramientas para denunciarlo y también hay una, por llamarlo de alguna manera, naturalización, hay un ocultamiento en las familias que inhibe la violencia. En este sentido, ustedes van a tener el próximo 8 de septiembre la Jornada Nacional de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Cuéntanos de ello, ¿qué va a haber? Sí, claro que sí. De hecho, a ver, esta jornada no es necesariamente nuestra, más bien es una jornada que la Secretaría de Educación Pública tuvo que poner dentro del calendario escolar para el próximo 8 de septiembre debido a muchos de estos recursos legales que yo te mencionaba, ¿no? Después de amparos, después de la visibilización tan grande del problema que vivimos en México y que, insisto, estamos hablando ahorita del contexto escolar, pero sabemos que también México, pues tristemente es un paraíso de turismo para estos temas, que tiene una producción de, bueno, imágenes de abuso sexual infantil muy grande, de hecho somos de los principales productores, y ante esta visibilización o ante esta problemática tan grande, la Secretaría de Educación pues se vio obligada a poder empezar a generar algunas acciones dentro de las que entra esta jornada. Entonces, esta jornada como tal está en el calendario escolar, todas las escuelas y pues sí, todos los centros educativos de educación básica en el país tendrían que estar actuando al respecto. Y justo en este contexto es en el que nosotros generamos, junto con otras 14 asociaciones civiles, un catálogo de recursos que pueda servirle a estos docentes, padres de familia, cuidadores, incluso a los alumnos. Hay, la verdad, material que han desarrollado expertos en la materia durante muchísimo tiempo, con una calidad impresionante, con muchísima delicadeza y cuidado de que de verdad pues promuevan la concientización, sean adecuados a cada una de las etapas de desarrollo. Y bueno, todos estos materiales, este catálogo está disponible de manera gratuita para cualquier persona. De hecho, les compartimos por ahí un QR para que si nos hacen favor lo puedan compartir, en el que cualquier persona puede entrar, acceder a este catálogo, acceder gratuitamente a los recursos que están ahí para que se pueda preparar de la mejor manera posible en los centros educativos esta jornada, pero son recursos que le sirven a cualquier persona en cualquier momento. Si yo soy un educador, me puedo basar en estos recursos para capacitarme personalmente, para poder tener actividades en el aula para mis alumnos. Si soy padre o madre de familia, puedo tener acceso a estos recursos para seguir concientizándome de la problemática, identificar, por ejemplo, estrategias concretas a las que yo puedo acceder. Hay incluso, por ejemplo, toda una guía del uso de TikTok y redes sociales para mis hijos. De verdad es un trabajo que se ha desarrollado con mucho amor, con mucha generosidad, pero sobre todo con mucha formalidad y con mucho cuidado de los contenidos que hay ahí para que de verdad esto pueda pues apoyar a cada una de las personas que lo requieran. Así es, Paulina. ¿Y tienen ustedes este catálogo de recursos para concientización y prevención del abuso sexual infantil que se llevará a cabo a lo largo de esta Jornada Nacional de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, que está determinada por la Increíble. Secretaría de Educación Pública, que será el próximo 8 de septiembre? Bueno, y habrá una serie de actividades, pero es importante reconocer que el abuso sexual infantil, si bien hay una, pues sucede, ¿verdad? Hay una prevalencia dentro del hogar, dentro de las escuelas, también es facilitada por las tecnologías, también los medios de comunicación influyen, también tenemos que tener políticas públicas para erradicarlo, para sancionarlo, por supuesto, y prevenir que no vuelva a suceder. Entonces es también multiactor, ¿no? Es una estrategia multiactor. ¿Hacia dónde están llamando ustedes? ¿Quiénes son las y los que tienen que estar involucrados? Sí, efectivamente. Bueno, pues este esfuerzo específico, como te comentaba, es una estrategia conjunta en donde se han unido 14 asociaciones civiles que me gustaría mencionar, porque creo que vale la pena cada una de ellas que si hay alguien que tiene necesidad de tener información al respecto, las visite. Empezamos, por ejemplo, con Alumbra, que da información al respecto, Antenas por los Niños, que tiene todo un mecanismo para poder, pues sí, para la denuncia de una manera muy accesible para los niños, Vidar Project,
Project, que tiene algunos libros, Early Institute, que también está apoyando con información, Escudo de la Dignidad, que habla justamente de todos estos esquemas de protección para nuestros niños, Fundación Freedom, que han hecho un extraordinario trabajo y justamente, bueno, ahí los invitaría también a que lo visitaran, pero justamente en visibilizar esta problemática, pero incluso en prevenir e incluso en rescatar a niños y niñas que sufren de trata en estos temas, ¿no? Fundación Paz, que tiene también muchísimos años en formación en estos temas, el grupo Julio Borbolla, el grupo Loga, que entra en temas de educación, Guardianes, que también tiene muchísimos recursos en este sentido, la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, que justamente también ha estado trabajando directamente con casos particulares de familias que han sido víctimas de esta situación, Te Protejo México, que tiene una línea de reporte en línea para cualquier circunstancia que se pueda dar y que trabaja incluso con instancias internacionales como INHOPE en un caso, pero que también está la Interpol y la CIA para poder atender estas problemáticas. Y bueno, pues nosotros desde Unión Mujer, que también atendemos estos temas de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, Ya Basta, que también tiene varios recursos en este sentido. Lo que quiero mencionar con esto es, hay muchas asociaciones civiles que quieren participar. El problema es cuando aislamos los esfuerzos y como tú mencionabas, no nos damos cuenta que la problemática es tan grande, que si no unimos fuerzas, gobierno, Secretaría de Educación, asociaciones civiles, sociedad civil en conjunto, cada uno de los docentes, padres de familia, cuidadores, necesitamos todas y todos sumar esfuerzos para poder erradicar esta problemática. Y a ninguno de nosotros, a ningún adulto, nos tiene que pasar a desapercibir esta realidad, porque incluso cuando no tengamos hijos propios o no seamos educadores, tenemos niños o niñas cerca a las que también podemos proteger y cuidar. Y eso nos exige tener un conocimiento de estas causas, tener un conocimiento de los procesos y poder ser facilitadores y cada quien convertirnos en estos espacios seguros que pueda proteger a nuestras infancias. Y hay un tema ahí central que a mí me parece que es importante abordar, que es el enfoque desde las niñas y los niños, cómo les colocamos también como sujetas de derecho y qué herramientas tendríamos que estarles dando para que puedan ellas denunciar la violencia, el abuso que se está viviendo en los diferentes ámbitos, sea desde el hogar, sea desde la escuela, sea en los espacios públicos. Y ahí hay una gran tarea de educación integral en sexualidad, de educación también digital, ¿verdad? Para denunciar las violencias en las plataformas en línea. ¿Cómo trabajamos con niñas y niños en este sentido, Paulina? Sí, efectivamente. Creo que el punto que acabas de mencionar es clave, porque por supuesto que los adultos tenemos que ser esta contención, pero necesitamos fortalecer específicamente la voz de las niñas y los niños, darles herramientas para que ellos también sean capaces de reconocer la importancia que tiene su cuerpo, la importancia de reconocer los límites, la importancia de reconocer y de hablar cuando sea necesario, el uso de su voz, que es súper, súper importante, el que ellos se encuentran en estos espacios seguros en donde puedan hablar y puedan compartir si están generando alguna circunstancia, el que tengan también conocimiento de las partes de su cuerpo específicamente, cómo cuidarlas y cuáles son las partes privadas, que tienen esta capacidad de dignidad y de cuidado propio, y todas estas herramientas las van a encontrar la capacidad o las herramientas para poder formar estos temas las van a encontrar también en este catálogo. Insisto, hay muchas asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando estos temas y que han generado videos, cuentos, cuadernillos para colorear, capacitaciones, estrategias diversas, pedagógicas y didácticas para poder acompañar estos procesos y que en cualquier ámbito podamos fortalecer esta capacidad de agencia propia de los niños, de acuerdo a su etapa evolutiva, para que ellos mismos sean quienes también en primera persona puedan defenderse. Y tenemos también un marco de derechos humanos de las niñas en México, por supuesto, y en el mundo. Y en este marco de derechos humanos, el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, en este caso para las niñas, Sí, es necesario atenderlo y como derecho humano lo tiene que garantizar el Estado. ¿Verdad? exacto. Entonces, vayamos a las recomendaciones, a las exigencias. ¿Cuál es el llamado a las autoridades en este sentido, Paulina? ¿Cuál es su responsabilidad para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las niñas? Exactamente, creo que estás dando en un tema que es crucial y efectivamente hay varios temas que tendríamos que estar considerando actualmente, ¿no?
en concreto desde la Secretaría de Educación, que es el tema que nos atañe en este momento, es esta jornada de concientización, pero también se dieron unos lineamientos para poder armonizar, actualizar o en su caso generar protocolos desde los estados que realmente puedan atender estas circunstancias. El llamado sería tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades estatales a que sumen esfuerzos con expertos que de verdad les puedan ayudar a que estos protocolos estén hechos de la mejor manera posible, que en ningún caso se vayan a dar circunstancias, por ejemplo, de revictimización, que tristemente sabemos que es otra circunstancia muy compleja en estos contextos, que las instancias, los mecanismos, los procesos para la denuncia, para la prevención, porque muchos de estos protocolos solo llegan a la actuación, pero no abordan la prevención o incluso mezclan algunos otros tipos de violencias. Creemos que es muy, muy, muy importante que se hable específicamente de violencia sexual infantil, que estos protocolos y todos estos mecanismos estén realmente dirigidos a estas circunstancias. Por otro lado, pues que se sigan generando, insisto, todas las estrategias para todo el proceso: concientización, prevención, atención y en su caso denuncia o pues bueno, proceso legal de cada una de estas circunstancias para que no vaya a quedar ningún espacio libre y que podamos realmente proteger a nuestros niños y niñas. Paulina, y también hay un tema muy importante que es en esta gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Hemos dicho ya aquí en Análisis Feminista los altos índices de matrimonios forzados de niñas, de embarazos no deseados y embarazos forzados también de niñas que tenemos en México, y que esto nos obliga a hablar también del acceso al aborto, a la interrupción legal del embarazo para las niñas, ¿no? De acuerdo con la NOM 046, si es resultado de una violencia sexual, pues tienen que tener acceso a ello, a la interrupción legal del embarazo. Y en ese sentido, pues también hay responsabilidades, ¿verdad? Como la denuncia del abuso sexual y del maltrato infantil que coloca a las niñas en matrimonios forzados, en embarazos forzados. Finalmente, en este tema en específico, se va a abordar desde esta Jornada Nacional de Concientización, cómo lo van a abordar, y recuérdanos dónde podemos seguir esta jornada nacional. Muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que la prevención tiene que venir desde una manera muchísimo más integral, que aborde realmente todos los procesos y que se pueda prevenir las causas, no nada más las consecuencias. Tristemente creemos que efectivamente, por ejemplo, en el caso de lo que mencionas de los matrimonios forzados, pues hay toda una estrategia que se ha quedado con huecos incluso en la ley, en donde todas estas cuestiones de usos y costumbres no están permitiendo pues que de verdad se actúe para prevenir este tipo de circunstancias, porque aunque hay algunas cuestiones legales que ya protegen a los derechos de las niñas, hay algunos huecos que es importante revisar. Y por otro lado, no nada más quedarnos en la legislación, sino bajar a políticas públicas concretas, también a una generación de conciencia y cultura a nivel social. Nos toca también a nosotros como ciudadanos empezar a generar estas realidades, por eso el trabajo desde asociaciones civiles, pero creemos que tiene que ser una estrategia muy integral que aborde sobre todo las causas y las razones por las que estas circunstancias se dan. Ninguna menor de edad tendría que haber vivido una situación de violencia sexual, y mucho menos tendría que estar embarazada siendo menor de edad. Eso tendría que ser algo que nos tatuáramos en el corazón todas y todos para poder prevenir este tipo de circunstancias. Como tú me mencionabas también, el tema, perdón, de educación integral de la sexualidad, que es muy importante. Adelante, perdón. No, que no se nos acaba el tiempo, entonces que nos recuerdes Perdón. en dónde podemos Sí. seguir esta jornada de concientización. Bueno, específicamente se estarán haciendo a través de las diferentes escuelas y de las diferentes instancias de educación. Lo que nosotros les invitamos es a consultar el catálogo de recursos, que todas las personas puedan acceder a este catálogo. Van a tener el QR ustedes para que puedan acceder a través de él. Es un documento virtual que tiene todos los recursos. Por favor, accedan a él, Tina, revísenlo y aprovechen. ¿en qué página podríamos acceder a él? Bueno, se encuentra en todas las redes sociales de las asociaciones civiles que Ahí les mencioné, está, muy bien. específicamente en Unión Mujer.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina Suárez del Real González, directora operativa de Unión Mujer, con este tema tan importante. Y gracias por estar con nosotras. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero ahí están toda la información para que ustedes puedan seguir esta jornada, que puedan consultar el catálogo tan importante con estos materiales que se pueden utilizar en todas las escuelas del país y que ponen estas organizaciones a disposición precisamente para prevenir el maltrato, el abuso infantil y particularmente de las situaciones que viven las niñas en los hogares. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en este análisis feminista de hoy. La producción de este programa a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de la producción. Marlene Galván realizó estas cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Y les recuerdo también que nos pudieron haber escuchado de manera simultánea en Radio Monarca 106.7 de FM desde el estado de Michoacán y también en Radio Joco 106.9 FM en el estado de México. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Gracias por acompañarnos. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.